y a la vuelta que se acaba. Seguimos en Palabra de Campo y vamos a hablar de la carne, del precio de la carne. ¿Qué tema, no? Siempre esto genera a veces debates, discusiones, porque cuando uno dice, bueno, la carne cuesta tanto, ¿no? Y ese tanto es mucho, es poco, ¿cuánto es? Por eso lo bueno de los números es que no nos permiten demasiado debate. Los números son los números. Entonces, los números lo que te dan la posibilidad es de comparar y decir, bueno, en términos relativos pasa tal y cual cosa. Y comparamos con la situación de hace un año y pasa tal y cual cosa. Bueno, un trabajo basándose en estos preceptos hizo el IERALD de la Fundación Mediterránea, el Instituto Económico, que suele abordar este tipo de cuestiones. Y en este caso han analizado los precios de la carne para las fiestas y una comparación sobre lo que ha pasado en otros años. Franco Artuso es investigador del área de agroindustria en IERALD Córdoba de la Fundación Mediterránea y está en comunicación con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer, gracias Franco. Bueno, los precios de la carne para las fiestas. Cuando uno dice que, por ejemplo, presentan una tendencia barata en términos históricos, ¿cómo se explica eso? Bueno, mira, nosotros hacemos un relevamiento de precios con distintos cortes de carne vacuna. En esta ocasión, en víspera de las fiestas, elegimos analizar las opciones para las fiestas. Por ejemplo, cuánto va a salir el peseto para el vitel toné, cuánto un asadito de carne vacuna, cuánto un asadito de cerdo, y otras opciones más baratas, como por ejemplo el pollo, ¿no? En todos los casos encontramos que la carne, hasta el mes de octubre, ¿no? Los datos son hasta el mes de octubre, se encuentra barata en relación al precio histórico que suele tener en los octubres de otros años, ¿no? Por ejemplo, el peseto para el vitel toné, ¿no? Para una mesa de 4 personas estaría casi 20.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ubica esto en relación a otros años? Un 11% por debajo de otros años. El asadito, un 7% más barato que en otros años. El asado de cerdo, casi 30% más bajo que el promedio de los últimos 20 octubres. Y el pollo se encuentra 3% por debajo del promedio, ¿no? Entonces, en todos los casos, un poco el mensaje con el que arrancamos es: la carne hasta el mes de octubre llega barata en relación al pasado, ¿no? Haces esta mención de hasta el mes de octubre porque en el mes de noviembre tuvo unos incrementos. Exactamente. En el mes de noviembre se empezaron a ver, un poco lo que vemos son aumentos en las carnicerías, ¿no? Y bueno, y un poco los datos lo reflejan. ¿Qué dato analizamos nosotros? El precio del novillito. Para quien no está en tema, el novillito, el animal en pie, que es el principal costo de producir carne en el mercado local, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si esto aumentan los costos y es de esperar que las carnicerías trasladen esto al mostrador. Bueno, en este caso, para los precios del novillito, tenemos datos de noviembre, y encontramos que aumentó un 10% en relación a octubre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, la carne llega barata hasta el mes de octubre, pero guarda que en noviembre el novillito que venía planchado de varios meses perdiendo contra la inflación, aumentó 10%. Y es probable que esto explica los aumentos que se empezaron a ver, ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros estimamos, bueno, supongamos que todo este costo, este mayor costo de las carnicerías, se traslade a los precios en mostrador, ¿no? Bueno, ¿cómo quedaría la carne en relación a otros años? Bueno, el mensaje es: seguiría por el momento barata, ¿no? Por ejemplo, en relación a noviembre del año pasado, estaría 10% abajo. Mirá, es un numerazo porque sigue estando barata. Mirá vos, y evidentemente conviene seguir comprando carne, sigue por debajo de la inflación. ¿Hay lugar para que el consumidor, porque puede aumentar más, digamos, hay lugar para que el consumidor convalide precios más caros, o la carne dejó de subir y se quedaría en ese lugar justamente porque no tracciona, por ejemplo, el consumo? Bueno, haces bien en señalarlo. Eso justamente es lo primero que te dicen: no, pero escuchame, el consumo cayó no sé cuánto este año. Bueno, sí, tienen razón. Justamente eso es lo que le ha venido poniendo un techo a los precios, ¿no?
si la demanda no puja, si la demanda no tracciona, que es como venía sucediendo hasta octubre, y bueno, los precios no pueden subir porque las carnicerías no venden. Claro. Ok, estamos bien. Ahora, este aumento sostenido del novillito a lo largo de noviembre quiere decir que ha encontrado cierta respuesta, al menos hasta el momento, en el mostrador. Claro. Y esto nosotros es algo que venimos señalando en general. Este es el segundo documento que sacamos sobre el tema, y es, en la medida que la demanda empiece a traccionar un poquito, es importante que se convaliden mejores precios. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si el consumidor no tracciona, no puede aumentar el precio del productor, y detrás del productor, de la carne que comemos nosotros, hay todo un negocio ganadero que necesita precio, hay costos, hay insumos que suben. Entonces hoy en día el productor, quien produce la carne, tiene un atraso de casi 70 puntos contra la inflación, ¿no? Entonces, es momento de que se convaliden mejores precios para que los productores puedan recuperar parte de lo perdido, al menos una parte, contra la inflación en los meses previos. Claro, y ojalá tengamos una recuperación de salario tan buena como para que en algún momento se pueda acomodar esta situación y sea todo un equilibrio, un relojito. Pero acá hay algo muy claro también, cuando el consumidor tiene plata, elige la carne vacuna. Exactamente, sí. A ver, dentro del mercado de las carnes, ¿qué tenemos? Carne bovina, carne de cerdo y carne de pollo. Uh-huh. Cuando el poder de compra es bajo, cuando ha sucedido, como ha sucedido estos años, claro, ¿qué hacemos todos? Y bueno, compramos las opciones más baratas. Obvio. Hoy en día, para tener referencia, con 1 kilo de carne vacuna, se pueden estar comprando casi 3 kilos de pollo entero, o 1,5 kilos de cerdo, claro, ¿no? Entonces, baja el poder de compra, sustituye, y eso es lo que no deja que el precio de la carne bovina siga la inflación, claro, ¿no? Ahora, en la medida que esa dinámica se revierta, como viene sucediendo, que los salarios empiezan lentamente a recuperar y parece que van recuperando, esa dinámica tiene que empezar a revertirse, y bueno, y se empiezan a ver aumentos de la carne bovina, claro, ¿no? claro, en la medida que la demanda lo permite. Totalmente. El tema es cuánto tiempo va a pasar para que eso ocurra, ¿no? Que llegue, digo, ¿cuándo va a llegar? ¿Llega durante diciembre o llega en los próximos 6 meses de manera muy gradual? No, va a ser gradual. La recuperación de los ingresos de la familia viene lenta. Para fin de año se va a dar un cierto alivio que va a permitir mejorar justamente este aumento típico de precios que se da hacia fin de año de la carne. Uh-huh. Pero es una recuperación lenta. Claro. Si miramos fundamentos de más largo plazo, el sector ganadero debería entrar en un ciclo de retención de vientres, recomponer stocks. Uh-huh. Eso implica más animales en los campos, menos en las góndolas, menos carne en góndolas, uh-huh, es decir, menor oferta, para así ir recuperando precio y stock que venimos de 2 años al hilo perdiendo stock. Eso sería gradual y podría ocurrir en los próximos meses. Sí. Debería pasar así. O sea, ¿y hay lugar para un aumento más de la carne ahora para bien preciso, digamos, bien puntual para las fiestas? ¿Hay lugar para un poco más de incremento de precio? ¿O crees, por esta recuperación lenta del salario, que ya llegamos a un punto en donde, bueno, van a ser estos precios para comprar para fin de año? Sí, mira, el atraso, yo recién te dije que el productor tenía un atraso de 70 puntos contra la inflación. Sí. Bueno, el precio de las carnicerías está 42 puntos atrasado contra la inflación, okay, ¿no? Entonces, vos me decís, ¿hay lugar? Sí, hay lugar. Claro. La incógnita es hasta qué punto el consumidor va a convalidar nuevos precios. Claro. Pero la dinámica es siempre hacia fin de año, en noviembre, diciembre, que la carne aumenta. ¿Por qué? Y porque hay un factor estacional en que se compra el asadito, se compra la carne para fin de año. Tal cual. Entonces, eso te va permitiendo, y justamente son los cortes navideños, el asado, todo eso, los que permiten los que absorben el mayor aumento de precios, ¿no? Tal cual. Capaz que la nalga para la milanesa no aumenta tanto, claro, pero el asadito sí te aumenta porque tiene una demanda estacional que te lo permite. Claro. Si se entiende. Bueno, se le pueden ganar unos puntitos en todo caso siendo creativo en la cocina y no yendo a los tradicionales de fin de año, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Sí, siendo creativo. Sí, nosotros lo que decíamos hace unos meses atrás,
en la medida que lo puedan. Obviamente los ingresos de las familias tienen mucha variabilidad, ¿no? Sí. Entonces lo que uno dice, en la medida que uno pueda, Sí. aprovechen que la carne está barata, Tal cual. estóquense, que a Tal fin cual. de año va a aumentar, y es un poco lo que estamos viendo ahora. Tal cual. Franco, gracias por la charla, un placer haber conversado con vos y ha sido muy claro en los conceptos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos, Daniel, que andes bien. Igualmente. Franco Artuso, investigador del Lieral, la provincia de Córdoba, en el área de agroindustria, por supuesto, de la Fundación Mediterránea. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.